Ya chicos, buenos días. Estamos esperando que sea las 8:10 para comenzar. Me faltan algunos chicos todavía. Están llegando poco a poco. Ujú. Lunes, 15. Ya, listo chicos. Ya estamos ya con la hora. Muy buenos días. Vamos a ir comenzando. Vamos a ir hablando sobre todo de estos 2 minutos que quedan, sobre todo de las clases de psicología. ¿Sí me escuchan, no? ¿O no? ¿Me escuchan? Sí, Ya, listo. Entonces vamos hablando acerca de lo de que es de psicología. Chicos, ya nosotros los profesores también estamos entregando los informes semanales aquí a la dirección de aquellos que están cumpliendo con la tarea. Aquellos que no están cumpliendo con la tarea, lastimosamente se les está entregando el informe para que les avisen a sus padres ya. Eso nos han dado la orden desde esta semana. Nosotros entregamos siempre al final, pero ahora nos están pidiendo semanal, ¿para qué? Para que nosotros le vayamos dando a dirección para que dirección se encargue de informar ya a sus padres. Por otro lado también, eh, Rodas, un ratito, Rodas, sal. 8:10, no me molesté. ¿Qué se pasó? Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que usualmente ya tienen que estar predispuestos para qué, para sus tareas, para sus trabajos y todo. Hay estudiantes que no realizan y hay estudiantes que después el papá todavía dice, no, pero no me exigen, no me dicen nada, no le dejan tarea. Ustedes saben la metodología de Saco Liberos ya. La gran mayoría sabe la metodología. Incluso yo les he dicho a ustedes, el tema hecho, tarea hecha. No, profe, no avisó, ya no hay necesidad que yo les avise ya. Tema hecho, tarea hecha. Eso tienen que tener en su mente en el curso de psicología. Cada uno habla por su curso. Yo en mi curso ya los que me conocen saben y lo que yo les he dicho de principio, desde el primer semestre les digo, tema hecho, tarea hecha. Entonces no hay necesidad que yo le diga, chicos, no se olviden de hacer su tarea, por favor, no, ya no hay necesidad. Ese es por un lado. Por otro lado también, si ustedes se dan cuenta, yo paso siempre a ver las cámaras. Yo estoy viendo las cámaras. Yo estoy considerando a los estudiantes que están con cámaras. A los estudiantes que no están con cámara ya desde la semana pasada, le estoy poniendo puntos negativos. O sea, les voy a poner una nota que no están haciendo caso. Profesor, yo no tengo cámara. La gran mayoría tiene cámara. Acá sale que tienen cámara.
Acá saben que casi todos tienen cámara. Hay una o dos personas que no tienen cámara, pero mira, esta una o dos personas que no tienen cámara están con otros equipos. Están con dos equipos. Entonces están buscando la manera de qué, de poner su cámara y no hacerse ningún tipo de problema. Yo les he dicho ya, ¿eh? Yo no me hago problemas, chicos. O sea, después cuando sus papás vengan y se quejen y digan, porque es clásico, pues, o sea, el papá solamente pide, 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 pide. No todos, por supuesto, hay papás que son bien comprensibles y se dan cuenta. Pero hay otros papás que solamente saben reclamar nada más. Y no es el hecho de reclamar nada más, chicos, sino es el hecho de cumplir normas. Así como el papá les pone normas en la casa, acá en el colegio también tenemos normas. Entonces, si el papá le dice, cúmpleme las normas en mi casa, pero que en el colegio, no le hagas caso, no, pues, y además ya estamos prácticamente, ¿cuántos meses? Comenzó las clases virtuales prácticamente dictadas así en directo, comenzó desde junio, julio y agosto. Ya son 3 meses, chicos. 3 meses para que se agencien de los equipos, ya, ¿no? Si dicen, profesor, pero mi cámara está mal, esto, hay muchos chicos, hay muchos muchachitos que se están agenciando de los equipos. Hay muchos jóvenes que están utilizando dos equipos. Chicos, ustedes dominan la tecnología, ¿no? Acá yo tengo bastante chicos, mire, están sus cámaras y las cámaras las han apagado. Yo no me hago, yo solamente estoy poniendo nota. Les voy a poner una nota específica a los chicos que, por ejemplo, no tienen cámara, les voy a poner un 05 así grande. O sea, que no ponen, tienen cámara. Sale acá que tienen cámara y no ponen sus cámaras. Entonces, ese es un requisito fundamental que tienen que tener. Los que escuchan bien, bienvenidos sean. Los que no escuchan, no hay problema, chicos. No nos hacemos mala sangre. Ya las normas están dadas. Después, y lo bueno que está grabado. Lo bueno que está grabado para que cuando el papá venga a reclamar, se le muestra la grabación que la norma se dio. Y el hijo no quiere acatar. Y peor aún, porque ahí se ve la no presencia de papá, pues. Hay chicos que sí están supuestamente viven con los padres están ahí, pero ni se fijan si el alumno está en clase, si no se fijan ni el alumno no está en clase. O sea, para mí, una noción muy dejada, pues, ¿no? Se supone, mi hija está al costado haciendo clases y yo estoy pendiente de todo lo que hace mi hija. Termina mis clases 9:30, así, y ahorita me voy a ver qué está haciendo. O sea, uno como padre tiene funciones, pues, y tiene que cumplirlas. Entonces, vamos en ese sentido también. Vamos en ese sentido. Entonces yo ya les avisé, chicos, ya les avisé. Después no quiero que se vayan a molestar, no quiero que se vayan a incomodar, porque ¿saben cuál? Lo primero que hacen muchos de los alumnos se molestan y se quejan. Ya la norma está dada desde hace tiempo. Cámaras prendidas, ahora tareas hechas, ahora las clases también tienen que estar. Yo les dije, chicos, ¿no? A nosotros nos dicen, yo he conversado con el señor Malky y me dice, 8:10 hay que dejar entrar a los estudiantes. Hay chicos que me están llegando 8:10 exacto, ya no sean hasta 8:10 es, no es 8, no es 8:10, la entrada es 8 de la mañana. Es como yo también les he dicho, ¿por qué no nos dicen a los profesores 8:10 que entremos? Yo también les he dicho así. Entonces, fácil, nosotros, es como por ejemplo, nosotros estamos desde 10 minutos antes en aula. Estamos desde 10 minutos antes hasta 8:10, son 20 minutos, estamos sentados sin hacer nada. Entonces, eso también no vayan a pensar que no cansa, no aburre. También, chicos, así como ustedes se cansan, se aburren también para todos. Entonces, le pediría a la mayoría de estudiantes que va a ser 8 de la mañana es la entrada. Les voy diciendo desde ahorita, porque va a haber semanas que yo no voy, a 8 de la mañana voy a cerrar mi aula. Después conversaré con el señor Malquillo, conversaré con César también. Que 8 de la mañana, ¿por qué? Porque la mayoría de alumnos está llegando a partir de 8:05. No, pues la entrada es 8 de la mañana. ¿Ya? Entonces yo voy a tener una conversación con el señor Malqui hoy día más tarde y con el César también. Que yo voy a cerrar mi aula 8:05 a lo mucho. No voy a, 8:10 no voy a cerrar. Porque necesito esos 5 minutos para hablar con ustedes. Mira, ahorita me estoy tomando 5 o 6 minutos para hablar con ustedes.
porque están todos, ¿no? Entonces, necesita esos 5, de 8 a 8 y 10 son los minutos que el profesor debe hablar con el estudiante, decirle qué es lo que pasa con sus tareas, que ese minuto. Pero lo malo es que no lo estamos utilizando así. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me escucharon? Sí. Estamos claros entonces, ¿no? Sí creo que me están escuchando, ¿no? Después que no haya ningún tipo de problema, después no haya ningún tipo de resentimiento, después no digan profesor es malo. Acá no existe maldad ni bondad, acá existen normas, nada más. Y creo que el que sabe de normas que hay en casa sabe, se da cuenta que solamente estamos cumpliendo normas. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan adecuándose en ese sentido, vayan adecuándose, ¿ya? Y acá mientras que voy haciendo mi clase voy pasando quienes están con cámara para ponerle su asistencia, es decir, ¿ya? Entonces voy a compartir la clase. La semana pasada vimos la segunda parte de teoría de la personalidad. Hoy vamos a ver lo que es la teoría psicoanalítica. ¿Han escuchado lo que es el psicoanálisis, chicos? ¿Han escuchado lo que es el psicoanálisis? ¿Qué se les viene a la mente psicoanálisis, chicos? A ver. Ahí está. Ahí está. Lo que vamos a ver hoy día, chicos, es acerca de la teoría psicoanalítica, ¿no? O psicoanálisis. En pocas palabras, lo que dice el famoso enfoque psicodinámico. Mira, ahí que vemos. ¿Qué entiendes por esa imagen? Rapidito, a ver, ideas principales. ¿Qué entienden por esa imagen? ¿Ah? A ver, voluntarios. A ver, Kuno. Quizás cuando una persona va a no sé, un consultorio, por así decirlo, y hay alguien que lo escucha, creo que es un psicólogo, y habla sobre sus problemas y como que el psicólogo piensa qué es lo que podría estar pasando, pero por dentro. O sea, de lo que él dice, él puede pensar y sacar conclusiones, Ujú. como si tiene depresión, esas cosas. Ok, muy bien. Claro, va a sacar lo, lo que encuentra en el interior, ¿no? O sea, lo guardado. Muchas veces hay personas que no sacan en tu estado consciente, no sacan la verdadera angustia que puedas tener, pero en algún momento lo sacas, ¿no? Claro, son técnicas que se utiliza o la psicoterapia que se utiliza los famosos psicoanalistas. Sobre todo el psicoanalista es el que utiliza bastante la psicoterapia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer. Vamos a ver acá un ratito lo que es el video de Freud, de uno de los grandes personajes de... Uy, ¿dónde está? Se me quedó pegado el curso. Acá está. Uno. Sigismund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la región de Moravia, en el Imperio Austrohúngaro, hoy República Checa. Vivió desde los 3 años en Viena y pasó el último año de su vida en Londres, donde murió en 1939. Desde la adolescencia, Freud mostró interés por las humanidades. Estudió los clásicos y leyó El Quijote en una versión del castellano sefardí. Por motivos económicos, optó por la carrera de medicina, especializándose en neurología en la Universidad de Viena. Junto con Marx y Nietzsche, Freud es considerado uno de los maestros de la sospecha, aquel que cuestionó la idea moderna de un sujeto que sabe todo de sí
y actúa solamente en base a su voluntad y a su razón. 2. Las histéricas sufren de reminiscencias, señaló Freud aludiendo a que los síntomas histéricos eran expresión simbólica de recuerdos que habían sido suprimidos de la conciencia por resultar chocantes para el individuo. El trabajo con la famosa paciente de Joseph Breuer, Anna O, y otros casos que forman parte de los estudios sobre la histeria, publicado en 1895, ilustran el método catártico, una cura del habla basada en fomentar que los pacientes se curen hablando de sus síntomas. La propia Anna O le llamó este proceso de limpieza de la chimenea. 3. El psicoanálisis, tal como lo conocemos, se inaugura con el abandono de la teoría de la seducción, la cual postulaba que el recuerdo detrás del síntoma histérico correspondía a un evento de abuso sexual. No creo más en mis pacientes neuróticas, dijo Freud para afirmar que tales recuerdos eran más bien deseos y fantasías inconscientes de las pacientes. Para la mente, desde aquí no equiparable a la vida consciente, un deseo o fantasía tiene el mismo estatuto de realidad que un evento o hecho objetivo. Uno es su mente. Uno enferma por aquello que en su mente sucede. En tal sentido, los síntomas, como cualquier producción mental, tienen un significado subjetivo y no son casualidad. 4. El estudio sistemático del funcionamiento mental inconsciente es el tema que ocupa el psicoanálisis. Pero, ¿cómo se accede a este dominio de la experiencia que funciona al margen de lo que racional y conscientemente sabemos de nosotros mismos? Para Freud, los sueños son la vía regia hacia el inconsciente. Ellos expresan, de manera deformada o disfrazada, nuestros deseos más ocultos y profundos. Así como en los sueños, en el chiste y en los lapsus se revelan contenidos de nuestra vida mental inconsciente. Por ejemplo, juro por Dios y por la plata es un lapsus revelador de intenciones no tan desinteresadas detrás del juramento por servir a la patria. 5. El método psicoanalítico busca aliviar el sufrimiento psicológico investigando la vida mental inconsciente. Para este fin, se invita al paciente a echarse en el diván y a asociar libremente reportando todo aquello que aparezca en su mente. El analista escucha y sigue la ruta de las asociaciones, interpretando los significados presentes en el discurso explícito del paciente, en los sueños, en los lapsus y en lo que está sucediendo en la misma relación terapéutica. Es justamente... Listo. A ver, hemos escuchado acerca de Sigmund Freud. Cuando nosotros hablamos de Freud, hablamos de uno de los grandes personajes de la sospecha, como lo conocen, ¿no? Además también en Sigmund Freud se le conoce como el padre del psicoanálisis. Entonces por eso se le menciona a este señor. Miren, cuando nosotros hablamos de Sigmund Freud, ¿qué nos dice el video? A ver, ideas, chicos, rapidísimo. Ideas. Ideas, chicos. A ver, Kuno. La mente inconsciente. El inconsciente. ¿Qué más? Que podemos liberar nuestros problemas a través de hablando, soltando lo que sentimos. Claro, podemos mostrar nuestros problemas hablando, lo que sentimos, e incluso sacamos lo guardado, lo oculto que tenemos, ¿no? Muy bien. Los sueños. Ah, también los sueños están. O sea, ese es uno de los estudios de Freud que nos menciona, ¿no? Acerca de los sueños, acerca de todos los momentos que nosotros vamos manejando. Muy bien. Listo. Ok. Una chequeada poner ahí. Ya, listo. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos de Freud. Freud nos habla particularmente de que es uno de los grandes personajes del mundo de la psicología, sobre todo de la psicología inicial, ¿no? De lo que habla de lo que habla acerca del inconsciente que estudia del hombre. Acerca también que se va a manifestar a través de los famosos lapsus, decían. ¿Se acuerdan? Ahí mencionaban los famosos lapsus. O sea, o los famosos chistes. A veces dicen que las personas muestran algunas características propias en base a sus chistes.
o muestran algunas características propias en base a sus sueños. Eso es lo que nos dice Freud. Y eso es lo que vamos a ver o vamos a estudiar el día de hoy. Mira, acá tenemos al psicoanálisis. Mira, les pongo ahí les pongo toda la diapositiva. ¿Qué tenemos por el psicoanálisis? El psicoanálisis es una de las grandes teorías de la personalidad, también conocido como el enfoque psicodinámico. Acuérdense ahí, el enfoque psicodinámico no es otra cosa que el psicoanálisis. Enfoque psicodinámico, que tiene como estudio principal al inconsciente. O sea, su estudio principal es el inconsciente. Van a estudiar lo profundo, lo interno, lo guardado que tiene todo ser humano, ¿no? ¿Y quién es el padre de ese psicoanálisis? Es Sigmund Freud. Sigmund Freud es uno de los grandes representantes del psicoanálisis que nos manifiesta las diferentes características del mundo psicoanalítico. ¿Qué es lo que estudia Freud? Este señor estudia el inconsciente, estudia lo guardado. ¿Lo guardado qué? Lo guardado en este inconsciente, ¿no? Lo guardado en este inconsciente. ¿Y cuándo se dan todas esas situaciones? Según lo que nos dice el psicoanálisis, casi todas las situaciones que nosotros tenemos guardados se dan en la infancia. O sea, los estudios de los traumas, de los problemas internos psicológicos que tenemos se da sobre todo en la infancia, primera y segunda infancia. Es como, por ejemplo, hay muchas personas que tienen miedo espantoso vamos a imaginar, a un perro o a un gato. Tienen un miedo espantoso, pero si tú le preguntas, ¿y por qué tienes ese miedo? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes ese? No, no sé, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque todo ese miedo, ese temor que has tenido, ¿dónde está guardado? Está guardado en tu mundo inconsciente. ¿Me dejo entender? Está guardado en tu inconsciente, está guardado. Profe, pero si recibes una terapia, recibes un tratamiento psicoanalítico para sacar y entender y puedes recuperarte, claro, si lo recibes en su debido momento, ¿no? Puede recuperarse, puede mejorar esa situación. Algunos pueden decir, profesor, entonces hay cosas que tenemos guardadas nosotros en el inconsciente. Sí, hay muchas cosas que tenemos guardadas. Yo te estoy poniendo un ejemplo de los miedos. Otra puede ser tus bajas pasiones, tus intenciones. Muchas cosas que tienes guardado que muchas veces lo manifiestas de manera inconsciente. Hay ejemplos que se ven en colegio. En colegio se ve, por ejemplo, esta situación mucho. A veces el chico está enamorado de una de las señoritas y no sabe cómo decirlo. Le gusta a la señorita, pero no sabe. Y un día que están conversando, todo, y dice, sí, tú me gustas, me encantas. No, tú no me gustas, no. Me gustas como amiga. Ya se le escapó, ya fue, ya. Esas son las particularidades que tiene el mundo inconsciente. Esas son las cosas que muchas veces el ser humano manifiesta de manera inconsciente. O sea, sale palabras o hace relucir algunas acciones que verdaderamente tú estás deseando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Miren, y cuando nosotros hablamos del psicoanálisis, estamos hablando que se va a relacionar a diferentes maneras de conocer tu mundo interno. Por eso nosotros debemos conocer que hay diversas definiciones del psicoanálisis. El psicoanálisis principalmente dice que es una teoría de la personalidad, porque en base a todas las situaciones que te ha pasado en tu vida infantil, tú vas a mostrar tu verdadera personalidad o con temores o con miedo cuando eres adulto. O sea, algunas personas adultas ahorita que son miedosas, que son temerosas, que no saben afrontar cambios, son porque han tenido problemas internos en la época de la infancia o en época de la niñez. Entonces les ha ido marcando, por eso muchas veces son muy inseguros. Pues. Han visto, hay personas adultas capaz
muchos de sus tíos, familiares, padres, capaz son muy inseguros. Inseguro no significa que te dé una orden en casa, no, no, eso no significa seguridad. La seguridad se muestra en tus actividades de vida. Es, por ejemplo, cuando tú te vas a tu trabajo y te muestras con mucha seguridad resolver los problemas que pasan en tu trabajo. Cuando hablas, hay personas que cuando hablan se les nota mucha seguridad, mucha firmeza. A eso se habla de seguridad. Y eso es plasma prácticamente tu personalidad. Entonces ustedes tienen que ir analizando qué es lo que van marcando. Otra de las definiciones también se hace en base a los métodos de investigación. ¿Qué significa en base a los métodos de investigación? En base a lo que se va a buscar en el interior de las personas. O sea, el psicoanálisis va a buscar características o va a buscar respuestas de las posibles situaciones que pasa la persona. O sea, va a buscar respuestas. ¿Qué quiere decir? Una persona está pasando por problemas traumáticos, entonces el psicoanálisis va a buscar respuestas del por qué o cuándo se inició ese problema traumático. Y se va a ayudar gracias a la técnica terapéutica. La técnica terapéutica que utiliza el psicoanálisis no es otra cosa que la hipnosis, utilizada usualmente en los tiempos de Freud, ¿eh? Porque Freud al final de su vida, él dijo que el psicoanálisis tampoco no era muy bueno para encontrar tu mundo interior. O sea, él al inicio lo utilizó muy bien, pero después se dio cuenta que también muchas personas o muchos psicoanalistas lo utilizaban de mala manera. Me dejo entender hasta ahí. Es como, por ejemplo, hay muchas personas que lo utilizan de mala manera para dar órdenes en tu inconsciente. ¿Qué quiere decir órdenes en tu inconsciente? Vamos a imaginar que yo soy el psicoanalista, ¿no? Yo a ustedes le hago una terapia psicoterapéutica. ¿Y qué tal te ves una mujer muy adinerada, muy guapa, muy bonita? ¿No? Entonces, algunos me dirán, profesor, soy guapa, soy bonita, ¿qué pasa? ¿Qué está hablando, profe? ¿No? Ya, entonces, pero tienes mucho dinero, entonces a mí me gustas tú. Entonces, ¿yo qué hago? Te hago la terapia de hipnosis y dentro de tu inconsciente te doy la orden que cuando tú estés en tu etapa consciente, que hagas cosas que yo quiero. O sea, te doy una orden y te digo que en tu etapa consciente tú te vuelvas mi amante y que me des todo el dinero que quieras. Cuando pasa la terapia, la persona inconscientemente iba y buscaba al doctor y se volvía el amante del doctor. ¿Y por qué? Por algunos dirán, profe, ¿por qué será eso? ¿Dónde se dio la orden? A ver, ¿dónde se dio la orden, chicos? En el momento de la hipnosis. En el momento de la hipnosis. La orden se dio en el inconsciente. Por eso, esa persona, por más que le digan, por más que le atribuyan, por más que le digan, mira, que cómo vas a ser la amante de un hombre casado, mira, cómo vas a ser la amante de ese señor, si él es tu psicoanalista, ¿no? Ella se entera, no, porque me gusta y no, yo quiero ser su amante. Por más que tú te des, ¿por qué? Porque simplemente la orden se dio en tu inconsciente. Y usualmente los psicoanalistas anteriormente lo utilizaban para esa manera, o sea, de esa manera negativa. Es como, por ejemplo, no todo es bueno en la vida. Pueden ser personas muy, ¿cómo te puedo decir? Personas que puedan ayudarte mucho a desarrollar tu vida, pero a la vez también hay situaciones que te pueden perjudicar. Entonces ellos aprovechaban esa situación. Es así que a partir ya de la nueva era, a partir de nuevos enfoques, ya el psicoanálisis no se hace solamente así, o sea, una terapia tiene que ser ahora permitida. Es como, por ejemplo, si yo le hago le quiero hacer una terapia de psicoanalítica a Antonella. Antonella le hago una terapia psicológica. No, ella, ¿qué tiene que hacer? Ella tiene que firmarme un documento. No es que yo le haga terapia así porque así, no.
el padre de familia tiene que firmar la autorización. Y esa autorización que te va a permitir ahora es con la cámara GESE. ¿Han escuchado la famosa cámara GESE? La cámara GESE se pone, te graban la sesión. Ahora se graba la sesión. No con el hecho de saber que el psicoanalista está haciendo algo malo, no. Sino, uno es para evitar eso. Y otra también para qué, para estudiar en otro momento algunos movimientos o características de la persona tratada. Tú sabes que en el momento, por ejemplo, de la terapia, en el momento capaz se te puede pasar algunas características. En cambio, con la cámara GS, cuando tú comienzas a revisar el video, te puedes dar cuenta de algunas características que pueda tener o puede haber mostrado esa persona. ¿Me dejo entender hasta ahí? Es como para la clásica que hacen, ¿no? Que te graban, ahora te graban, pero tú estás en una oficina y en la oficina tiene una cámara interna, pues, ¿no? Es como decir una cámara escondida. Porque si tú te pones una cámara directa así, tú te espantas un poquito. Entonces, esa cámara es una cámara prácticamente como si fuera un poquito escondida, digamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora es así el psicoanálisis. Ahora me lo frío. Ahora el psicoanálisis se da de esa manera. O sea, la terapia psicoanalítica se da así. ¿Me dejo entender? O sea, mañana con el tiempo que ustedes vayan a querer ir a una terapia psicoanalítica, o sea, tienen que ir con psicoanalistas. O sea, aquellas personas que son especializadas, ¿no? Es como, por ejemplo, yo conozco de psicoanálisis, pero yo no hago el psicoanálisis, ¿no? Porque tiene que ser una persona netamente especializada que se ha dedicado a ese rubro. Tengo amigos que son psicoanalistas. Entonces tiene que dedicarse a ese rubro. Es como, por ejemplo, yo me he dedicado a lo que es psicología educativa, todo educativo, docencia, todo lo referente a problemas de aprendizaje y todo. Pero cuando tú te dedicas al psicoanálisis es ya ver tu mundo interior. Es otra rama que te vas a especializar dentro de la carrera de psicología. Mira, a eso se refiere en psicoanálisis. Vamos a ver los estudios de Freud. Cuando Freud nos habla del psicoanálisis, él en su primer enfoque habla de estudios o de tres términos fundamentales. ¿Qué dice? Él, su idea principal es estudiar el inconsciente. Alguno dirá, profesor, ¿cómo que estudiar el inconsciente? ¿No? Su meta principal es estudiar tu mundo interior, lo guardado, lo oculto que tú tienes. Ah, profesor, entonces vamos a estudiar el inconsciente. Sí, su primer enfoque de Freud es estudiar el inconsciente, pero él que decía, si yo voy a estudiar el inconsciente, también tengo que conocer qué es lo consciente, tengo que conocer también qué es lo preconsciente. Es como si yo digo, voy a estudiar la irresponsabilidad de los adolescentes en la actualidad. Entonces, si yo voy a estudiar la irresponsabilidad del adolescente, ¿qué tengo que saber también? ¿Qué es la responsabilidad? Lo contrario. ¿Me dejo entender? Si yo voy a estudiar la infidelidad, entonces tengo que saber también qué es la fidelidad. O sea, todo estudio científico siempre se basa en eso. Si tú vas a estudiar un problema, tienes que estudiar también lo contrario a ese problema. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué hizo Freud en sus primeros estudios? Dice que estudió la parte consciente. Y la parte consciente para él que era darse cuenta de las cosas, estar atento. Es como, por ejemplo, muchos de ustedes ahorita están atentos a la clase, están atentos a lo que les digo, están atentos a la diapositiva. Y estás consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es estar consciente. Consciente es estar atento, estar en estado de alerta. Estar en un estado de alerta, estar en un estado de predisposición a la clase. Eso es lo consciente para Freud. Lo preconsciente aquí están los conocimientos. ¿Qué significa? Es el elemento donde encontramos los conocimientos, los contenidos de las cosas. Mira, los contenidos de las cosas. ¿Qué quiere decir? Este contenido de las cosas o este inconsciente es las explicaciones que yo te puedo dar ahorita o los temas que te estoy dando, los conocimientos, tú lo estás captando, lo estás canalizando, lo estás entendiendo,
pero tú lo vas a pasar a tu parte consciente cuando, ¿no? Cuando lo entiendas completamente. El hecho de entender completamente esta parte preconsciente es muy fácil de pasar a tu estado consciente. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita primero estás escuchándome la clase, estás entendiendo la explicación, estás en un estado preconsciente, pero se te va a hacer muy fácil cuando lo entiendas o lo comprendas, pasarlo a tu estado consciente. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí vamos a llegar al verdadero estudio de Freud, a lo que es el mundo inconsciente. Cuando hablamos del mundo inconsciente, hablamos de lo guardado, de lo oculto, de lo guardado en mi inconsciente, en mi interior, ¿no? En mi interior. Y eso guardado muchas veces se da por diferentes características. Acá tenemos, por ejemplo, los actos fallidos. ¿Qué significan los actos fallidos? Los errores que tenemos en la vida de manera inconsciente. Todo es de manera inconsciente. Los errores que tenemos en la vida de manera inconsciente. Profesor, ¿cómo que errores que tenemos en la vida? Por ejemplo, tenemos los actos fallidos. Acá en los actos fallidos tenemos los famosos lapsus. ¿Se acuerdan el video que decía lapsus? Acá tenemos, ¿no? Los famosos lapsus. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Cuando decimos los famosos lapsus, Sí. ¿qué decimos? Los errores que tenemos. ¿Y qué lapsus tenemos? El lapsus linguis y el lapsus calami. Escucha, lapsus linguis y lapsus calami. ¿Qué significa el lapsus linguis? Los errores al hablar. ¿Se acuerdan que decían ahí en el ejemplo del video también? Ese ejemplo se mostró acá en el Perú, también se mostró, yo me acuerdo mucho en el año 2001, 2002, que se volvió a repetir ese mismo caso en un presidente regional cuando juramentó y dijo, sí, juro por Dios y por la plata. Y al toque, no, eso le pasó a un congresista el año 2002, ¿ah? El 2002 en el inicio del gobierno de Toledo, cuando Toledo iba a ingresar a ser presidente, no me acuerdo el nombre del congresista, pero dijo, sí, juro por Dios y por la plata. Ah, no, sí, juro por Dios y por la patria, disculpen. Automáticamente al día siguiente salieron los psicoanalistas y lo acabaron. O sea, ¿qué dijeron? Que inconscientemente le había dicho su deseo oculto. ¿Y cuál era su deseo oculto? ¿Por qué había ingresado a la política? No por ayudar a las personas, no por ayudar al pueblo, sino había ingresado por la plata. Lo acabaron. Y sí, según la ciencia psicológica, él mostró algún interés. Posteriormente, después, la situación salió a la luz. Después él, al acabar su gobierno, prácticamente se le encontraron bastantes cuestiones negativas y de corrupción que hizo con el gobierno. Entonces, sí había ingresado por la plata, no había ingresado por otras cosas. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Listo, entonces, esos actos fallidos, lapsus linguis, es como, por ejemplo, también cuando muchas veces, ¿se acuerdan que le decía el primer ejemplo al principio? Tienes una amiga o un amigo que te agrada, te gusta, pero no te atreves a decirle que te gusta, como nos pasa cuando somos adolescentes, y un día así inesperadamente le dices, sí, yo te amo. ¿Qué? Yo te amo, pero como amigo, no te quiero. Pasa inconscientemente y tú después te preguntas, ¿por qué me salió eso? ¿Por qué le dije? No debí decirle. Qué vergüenza, qué pensar. No, ya se te salió ya. Y eso pasa muchas veces. O otras veces también pasa cuando tú confundes nombres de personas. ¿No les ha pasado? Fatal que confundas nombres de personas. A veces imagínate que estás con tu enamorado o enamorada y le digas el nombre de tu expareja. Ah, esa es una pelea fija. Y ha pasado, sí. Pero no quiere decir que tú quieras estar con tu expareja. Capaz se te vino a la mente en el momento. Tampoco no hay que exagerar, pues, ¿no? Algunas personas lo toman a lo trágico también. Capaz no hay que exagerar, pues. Hay que darse cuenta. Es como, por ejemplo, a veces puede pasar cuando tú estás pensando mucho en la persona, ¿no? A mí también me pasó una vez que le dije el nombre de una compañera de trabajo a mi esposa. Y mi esposa me dijo, ¿qué? ¿No? ¿Y por qué?
Porque ese día yo, y mi esposa me entendió por qué, porque ese día yo estaba conversando, yo estaba renegando con esa compañera de trabajo porque no me entregaba el informe que teníamos que entregar a dirección. Y yo para entregar los informes soy o sea, a mí me dicen tal día, yo el día, ese mismo día yo le entrego. Cada uno tiene su forma de ser, pues. O sea, yo tenía que entregarle ese día el informe y ella no me había entregado nada de sus informes para yo anexarlo al mío y poder entregarlo. Y yo estaba renegando. Todo el día estaba renegando y pensaba, ¿cuándo me entrega? Le he llamado como 10.000 veces, no me contestaban. Entonces, en una de esas se me salió su nombre. Y cuando mi esposa me dice, Alex, ¿por qué me has dicho su nombre? ¿Qué? Estás loca. Yo no te he dicho nada de su nombre. ¿Cómo te voy a decir su nombre? ¿Por qué? Porque tú en tu mundo, en tu interior, tú no aceptas que has dicho eso. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salió esa característica? De acá. ¿Me dejo entender? Eso es laxus linguis también. Y laxus calami se refiere, calami, laxus calami se refiere a los errores al escribir. O como te comes palabras, o como escribes palabras de más. Creo, a todos nos ha pasado en algún momento. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo inconsciente a veces no se ha dado la situación. Profesor, ¿cómo que te comes la palabra? Imagínate que cuando estás escribiendo algún tema y te falta una palabrita. A mí me ha pasado varias veces, ¿no? Dices, vamos, la psicología es la teoría de la personalidad. La psicología es personalidad. Me olvidé teoría. O sea, puede pasar, puede pasar. A eso se llama laxus calami. O capaz tú en el momento que ahorita estás escribiendo lo que estoy explicando y por ahí pones amor de mi vida. Y después dices, ¿qué? El psicoanálisis es la teoría del amor de mi vida. ¿Qué? ¿Por qué he escrito eso? Porque seguro tu mente está en ese momento pensando en algunas cosas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? A eso se llama laxus calami, que en el momento se viene a nuestra mente, ¿no? Algunas situaciones o al exterior, algunas situaciones que mi inconsciente está permitiendo esa orden. Y ahí tenemos otra característica del mundo inconsciente. También tenemos los famosos sueños. ¿Qué significa? La técnica que utiliza Freud es la famosa interpretación de sueños. ¿Qué significa la interpretación de sueños? Significa que dice que los sueños van a salir o dan a conocer nuestras pasiones o nuestros deseos reprimidos que tenemos en el inconsciente. Mira, estos sueños van a mostrar nuestros deseos reprimidos que tenemos en el mundo inconsciente. O sea, en pocas palabras, que en mi mundo consciente no lo puedo cumplir. Acá sale en mi mundo inconsciente. ¿Estamos de acuerdo? Es como, te pongo un ejemplo. Yo te pongo un ejemplo así característico que me pasó a mí. Por ejemplo, cuando yo postulé a la docencia, para nombrarme en el colegio estatal. Yo soy profesor nombrado de un colegio estatal. Y por ejemplo, los que dirán, profesor, pero enseña en privado, sí, enseño en academias, colegios desde el año 2000, pues desde chiquillo. Pero yo también quise seguridad económica. Entonces, si tengo seguridad económica, también postulé a un colegio estatal. Y trabajaba en un colegio estatal desde el año 2000 también, 2001, 2002. Entonces, no había postulación para nombramiento desde el año 2002. Entonces, el año 2008, 2009 hay postulación a nombramiento. Entonces, había muy pocas plazas en mi especialidad, que yo soy especialidad de ciencias sociales. No había muchas plazas. O sea, la competencia era bastante fuerte. Tanto así que yo al colegio que yo postulé posteriormente, después de aprobar el examen, nos presentamos 68 personas, o sea, con 68 personas yo competía, ¿no? Y gracias a Dios salí ganador, ¿no?
Pero, ¿qué quiere decir? Días previos al examen a nivel nacional que damos los profesores, los que son hijos de profesores o tienen familia de profesores saben que los profesores para el Estado se dan un examen a nivel nacional e incluso para contratos, para nombramientos, para todo. El examen que di a nivel nacional, chicos, o sea, yo lo daba después de años, o sea, después del 2002, ¿no? Que también di un examen así para ingreso al Estado. También, chicos, o sea, di el examen, o sea, y me estuve preparando, estuve leyendo, pero mi preocupación interna estaba, ¿por qué? Porque yo ya era casado, yo tenía mi familia, mi hija estaba creciendo, quería más seguridad, estabilidad económica, ¿no? Muchas cosas pasaban por mí en mi interior. Chicos, me voy a dormir día previo al examen, no pude ni dormir. Me levanté como a las 3 de la mañana gritando. Alguno dirá, profesor, ¿cómo que se levantó gritando? Me levanté gritando, asustado. Tuve una pesadilla, chicos. ¿Qué pesadilla tuve? Que dice que estaba en el examen el que cuide el examen me quitó el examen y me rompió el examen y me botó. Como diciéndome que había hecho trampa en el examen y me botó. Fuera, te vas, profesor, que usted ha hecho trampa y se va. Y yo lloraba y decía, no, que yo no he hecho nada. Yo estaba dando mi examen calladito, no he hecho nada. Y yo lloraba. Chicos, cuando me he levantado como a las 3:30, 4 de la mañana, chicos, me levanté toda mi cara con lágrimas. Y algunos dicen, cuando mi esposa me levanta y me dice, ¿qué pasó? No sé, esto es una pesadilla que me han quitado el examen, que esto. Inicialmente, si yo les pregunto, ¿qué me estaba pasando ahí? ¿Qué me estaba pasando, chicos? ¿Qué creen que me estaba pasando? Sueños inconscientes. Ajá, sueño. O sea, mi inconsciente me estaba diciendo prácticamente mis miedos y temores que yo estaba teniendo inconscientemente, como toda persona tenemos. O sea, ¿qué me estaba diciendo? Que estaba muy preocupado. ¿Qué me estaba diciendo? Que estaba muy nervioso. ¿Qué me estaba diciendo? Que estaba muy ansioso. ¿Por qué? Todo tenía una explicación, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que yo sentía que era la última oportunidad que tenía para nombrarme. Yo sentía en mi interior, ¿no? Yo sentía, pero para eso yo me había preparado ya, pues para eso ya me había preparado, había estudiado doble otra especialidad, había estudiado la otra carrera, había estudiado la maestría, había estudiado varias cosas. O sea, en el Estado tú tienes que prepararte también. No vayan a pensar que profesores del Estado es de lo peor, chicos, no, chicos. Profesor del Estado yo considero que es un profesor más preparado que muchos profesores de otros lugares. ¿Por qué? Porque en el Estado te piden documentos y mientras que más documentos tengas, es más puntaje para tu evaluación. Es muy distinto a la currícula que te enseñan en el Estado. Los que son alumnos de colegio estatal que han sido en algún momento, la currícula de colegio estatal sí es bajo, es simple, pero no porque el profesor sea malo, sino porque eso te lo pone el ministerio, el Estado. O sea, eso tienen que comprender, es bajo, sí. No es como, por ejemplo, acá que se te da conocimientos fuertes. Es bajo, pero no quiere decir que los docentes sean malos, sino que uno tiene que estructurar. Es como, por ejemplo, si yo no hago caso y le enseño, por ejemplo, los temas de acá a mis chicos del Colegio Nacional y me viene la supervisión, ¿qué pasa conmigo? Chicos, me suspenden y hasta me pueden votar. Sí, así son las normas drásticas en colegio estatal. Tú tienes que ceñirte a la normatividad que hay en el Ministerio de Educación para un colegio estatal. Entonces, ante esa situación, lo que yo te decía acá, estos sueños te dicen prácticamente tus deseos reprimidos. O sea, lo que tú estás pensando y que muchas veces no lo sacas al exterior, a través de los sueños muchas veces los tienes. ¿No? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Listo? Otra de las cosas que también nosotros vamos a tener aquí es la hipnosis. Ya hemos visto con la hipnosis, ¿se acuerdan? Ya hemos visto, es el instrumento terapéutico que te permite ingresar o llegar al mundo inconsciente. Es el instrumento terapéutico que te ayuda a ingresar al mundo inconsciente, conocer
lo inferior que tú tienes. ¿Qué más conocemos ahí? Otra característica. Otra característica que tenemos también es los famosos síntomas conversivos. ¿Qué hablamos cuando yo te digo síntomas conversivos? ¿Qué quiere decir? Situaciones psicológicas que afectan a lo biológico o fisiológico. ¿Me entienden? Situaciones biológicas, o sea, psicológicas que te afectan a lo biológico. Algunos me pueden decir, vamos a imaginar que tú tenías un hambre voraz hoy día, un hambre voraz que te querías comer todo lo que había en tu casa, estabas llegando a tu casa para comer. ¿Me dejo entender? Estabas llegando a tu casa a comer y te encuentras con tu enamorado o enamorada. Te encuentras y tu enamorado te dice, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de tu vida, estoy cansado de tus cosas, ya no quiero estar contigo. Terminamos. Y tú llegas a tu casa, de lo que tenías un hambre voraz, ya no tienes hambre, se te fue el hambre. ¿Qué pasó ahí? Un síntoma conversivo, pues. ¿Qué significa? Un problema psicológico afecta a algo biológico o físico. O también, imagínate que tienes un problema muy fuerte en tu familia. Ah, es clásico, ¿no? Tienes un problema muy fuerte en tu familia. Vamos a imaginar un problema muy fuerte. Ya, cualquier problema fuerte que tengas en tu familia. Tienes una discusión con mamá y ¡pum! Te desmayas. Un síntoma conversivo. ¿Me dejo entender? O sea, son síntomas que vas manifestando y en realidad no tienes nada capaz. Ah, yo te cuento algo, por ejemplo. Algo. Un síntoma, para que me entiendas el síntoma conversivo. Mira, usualmente cuando yo me iba a casar, mira, y vivía en mi casa, yo cuando me iba a casar y vivía en mi casa, le dije a mi madre, ¿sabes qué, mamá? Me voy a casar y me voy a ir a vivir a otro lado. Me voy con mi esposa. Mi madre era una mujer de roble. No, ni la tos le daba. Ni la tos le daba, chicos. Nada, o sea, no se enfermaba por nada del mundo, una mujer fuerte, todo. Chicos, comenzó a enfermarse. Se comenzaba a desmayar. Se comenzaba a enfermarse, a sentirse mal. Chicos, muchas veces un día me acuerdo que yo llegué de trabajar y le encuentro a mi hermano llorando, agarrando a mi madre que se había desmayado. Él no reaccionaba, yo agarré al toque y la llevé al hospital. En el hospital cuando la llevo, preocupado porque puede tener alguna enfermedad, algo, pues no. Preocupado la llevo, chicos, el doctor lo único que me dice, señor, ya su mamá se ha descompensado, no tiene nada, está muy bien y no se preocupe. ¿No? Está muy bien. Le pregunto otra cosa, señor. ¿Tienen problemas en casa? No, le digo. No tengo problemas en casa. No hay nada, estamos viviendo tranquilo, normal. Ah, le digo. Entonces, ¿tienen alguna situación que le está afectando porque su madre biológicamente no tiene nada? Todo es psicológico. En pocas palabras, ¿qué me quería decir ella con esos desmayos, con esas cosas? ¿Qué me quería decir, chicos? Que le estaba Que, afectando a que usted se vaya de la casa. Claro, que me estaba afectando que me case y que me vaya. ¿No? Ok, sí, inconscientemente me decía eso. Y, y esas son las manifestaciones que da. Pero tú tienes que seguir tu vida, chicos. Igual me casé y me fui. Qué mal, los profesores dirán algunos, no, chicos, cada uno tiene decisión de su vida. Esas son situaciones que se dan o manifestaciones que te muestran el inconsciente. Mira, hay muchas cosas que en el inconsciente podemos encontrar y hay muchas cosas que tú capaz no te dabas cuenta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es el primer enfoque de Sigmund Freud. Vamos al segundo enfoque, a un enfoque más estructurado, donde Freud ya tomó las decisiones más claras para él. Mira, vamos a un segundo enfoque. En el segundo enfoque de Freud, mírame acá, ya mira, él habla en el segundo enfoque, habla de algo más estructurado, habla del ello o el id, habla del ego o el yo, y habla del superego o el superyo. Alguno me dirá, profesor, ¿cómo que habla del ello o el id? Él habla y él lo traduce, mira, el ello y el id es el diablito, el ego o super, no, el superego o super yo es el angelito. Mira,
Y el ego y el yo soy yo mismo, el que decide. Él habla de tres sucesiones. ¿Se acuerdan que en los dibujitos animados le salen a veces se veía en televisión? En un dibujito animado se veía, por ejemplo, en televisión que cuando tú hacías, ¿te acuerdas que te decía una decisión que tenías que tomar y decía, sale el angelito, sale el diablito? El diablito te dice, no, hazlo, tienes que hacerlo, no te preocupes, tienes que realizarlo, tienes que manejarlo, no, hazlo porque te vas a divertir. Y el angelito te decía, no lo hagas, no estás cumpliendo con las normas. Y el diablito le dice, sí, hazlo, que cállate tú además, que te metes. Y el angelito le dice, no, tenemos que cumplir normas, no te pases, no le des malos consejos. Y al final, ¿qué hacía? Se peleaban los dos. Eso sale en los dibujos animados, ¿han visto? ¿Y tú qué haces? ¡Fu! Lo botas y al final tú eres el que tomas tu decisión. Esa es la explicación simbólica del segundo enfoque de Sigmund Freud. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Estamos claros hasta ahí? Esa es la explicación simbólica de Freud, en donde tenemos el ello o el id, donde está el diablito, que es el principio de placer, el cual me voy a basar en tanto de mis instintos de vida y instintos de muerte. Acá, ¿qué significa? Que dice que la persona con tal de cumplir sus más bajas pasiones puede realizar cualquier cosa. O sea, y es permitido, sí, también. Acá nos habla Freud también de los instintos de vida e instintos de muerte. Por ejemplo, el instinto de vida, él nos habla del eros y thanatos. Eros, principio de vida, y thanatos, principio de muerte. Él nos habla, por ejemplo, del instinto de vida. El instinto de vida que tenemos, el instinto sexual. Por ejemplo, Freud nos dice que todo ser humano tenemos el instinto sexual. O sea, profe, ¿cómo que el instinto sexual? Esas ganas de tener sexo. Alguno puede decir, sí, profesor, sí. Profe, yo no lo tengo, dirán algunos de ustedes. Chicos, no lo tienes ahorita, pero la vas a tener en algún momento. ¿Por qué? Porque lo explicaba Freud. ¿Eso es normal o anormal, chicos? Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Es normal o anormal? Normal. Es Normal. normal. Claro, es muy normal. ¿Por qué? Porque se supone que ese instinto de tener sexo, ¿para qué es? Como nos dice Freud, para la reproducción humana. En pocas palabras, para que se mantenga la especie humana. Que si no habría ese instinto, ¿qué pasaría? La vida no continuaría. Igual, el instinto alimenticio que nos habla Freud, o sea, el instinto de comer, que toda persona tenemos ese instinto de comer, de buscar comida cuando tenemos hambre. Imagínate que no tuviéramos ese instinto alimenticio. ¿Comeríamos? No, pues. Y si no comemos, ¿qué pasaría a la larga? Nos moriríamos. Por eso el instinto. Y también tenemos el instinto de muerte, que dice que toda persona tiene la maldad en su corazón, o sea, tiene ese egoísmo en su corazón. Toda persona dice que es egoísta, ¿no? Que es egoísta, que muchas veces lo lleva a hacer cosas malas. O muchas veces lo lleva a hacer a satisfacerse a sí mismo. Nada más. Al final, ¿qué te genera? Te genera problemas, te genera dilemas y te genera la muerte. Eso es el ello o el principio de placer generado por el diablito de Freud. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Después tenemos el ego o el yo. Cuando yo te hablo del ego o el yo, te hablo del principio de realidad. Mira, ¿qué quiere decir? Soy yo. Yo el que escucho aquí al ello, escucho al super yo, pero soy yo el que tomo las decisiones. Es el principio del yo, es que yo soy el que tomo las decisiones. Al final, si yo hago las cosas buenas es porque yo lo decido. Si yo hago las cosas malas es porque yo lo decido. A eso se llama el principio de realidad, donde el ego, el yo, es el que va a tomar las decisiones. Y pasamos al superego o superyo. Acá ya se refiere al yo ideal, a la perfección, al que cumple todas las normas, todos los valores, al que busca siempre la consecución de la normatividad en una sociedad. O sea, buscar algo superior, ¿no? Y acá lo traducen con ¿con quién? Con el angelito. Con el angelito, que hay cosas buenas. ¿Qué quiere decir? Que yo soy el que mismo decido para hacer las cosas malas y las cosas
Bueno, estamos de acuerdo, chicos. Este es el segundo enfoque de Freud. Asimismo, Freud nos dice que muchas cosas salen de nuestro inconsciente. Sí, perfecto. Pero ¿cómo se guardan en nuestro inconsciente, chicos? Se guardan a través de los famosos mecanismos de defensa. Hay mecanismos de defensa como la represión, la regresión, la conversión, la proyección, la sublimación, la racionalización y la formación reactiva. ¿Qué quiere decir la represión? Dice que son mecanismos de defensa. Hay también la negación, ¿no? Hay la conversión, ¿no? Hay diferentes mecanismos de defensa. ¿Qué quiero decir con esos mecanismos de defensa? Escúchame acá. Cuando yo te hablo de mecanismos de defensa, son que mecanismos que se utilizan en el exterior ante situaciones, ¿no? Situaciones que me han hecho daño a mí. Es como, por ejemplo, toda persona tenemos nuestras barreras. Nuestras barreras. Es como, por ejemplo, si, vamos a ir, te pongo un ejemplo, si Lady me ha hecho daño a mí, me ha maltratado a mí, me ha, me ha hecho mucho daño a mí, ¿qué hago yo? ¿Me voy a querer acercar a ella? No, pues. ¿Y por qué no me voy a querer acercar a ella? Porque dentro de nosotros tenemos estos mecanismos de defensa. O sea, dentro de nosotros, dentro de nuestro mundo inconsciente, nos manda órdenes que, por ejemplo, si me ha hecho, tengo que yo protegerme a mí mismo también. Entonces, esa manera de protegerme a mí mismo hace que yo no me acerque y le ponga una barrera a ella. Una barrera interna, como diciendo, no, hasta aquí nomás. Y eso se da por diferentes factores. Acá tenemos la famosa represión. ¿Qué significa cuando te hablo de la represión? Es cuando tú has sufrido algún tipo de maltrato, algún tipo de humillación en tu época infantil. Tú puedes decir, profesor, ¿cómo algún tipo de maltrato? Te pueden haber maltratado, te pueden haber pegado, o te pueden haber violado o abuso sexual. Ahí salen todas las situaciones de abuso sexual incluso. Por eso, por represión. ¿Me dejo entender? Ahí sale a situaciones que a veces muchas personas, por ejemplo, en la etapa adulta son bastante desesperadas cuando escuchan términos de abuso y todo. ¿Por qué? Porque capaz algo ha pasado en su mundo anterior o en su vida anterior. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llama por represión. Uno de los mecanismos que utilizo por represión. No quiero recordar esos temas porque capaz yo he sufrido también en base a eso. Otro, la regresión. ¿Qué significa la regresión? La regresión significa que muchas veces volvemos a épocas anteriores. Ahorita, por ejemplo, ustedes tienen 14, 15, 16 años, ¿no? 14, que están entre 14, 15 y 16. Ya, tienen 14, 15 y 16 años, chicos. Mira, escúchame acá. Tienes esa edad. ¿Es la edad que tú juegues a las muñecas? Ya no, sí o no, ya no. Pero en algún momento han ido y han jugado a la muñeca con sus hermanas o no. Claro, a eso se llama la regresión, que muchas veces nosotros regresamos a etapas anteriores. Es como, por ejemplo, yo muchas veces tengo 43 años de edad, chicos. Ya estoy viejo, ¿no? Tengo 43 años de edad, pero a veces veo a mis sobrinos jugando bolitas y yo me voy con mis sobrinos y comienzo a jugar bolitas con ellos. O a veces veo a mis sobrinos jugando a los tumbacachaquitos y me voy con mis sobrinos a jugar tumbacachaquitos, tirados en el piso. Profe, pero esa no es su etapa, profe, ¿qué le pasa? Chicos, porque muchas veces nosotros pasamos por situaciones anteriores, o sea, recordamos o añoramos situaciones que hemos vivido anteriormente que para nosotros han sido fenomenales. Para mí ese tumbacachaquito, jugar con la bolita, jugar al trompo, han sido juegos de mi infancia. Juegos donde yo era el campeón del trompo, donde yo era el campeón de las bolas, ¿no? Así, profesor, de las canicas que llaman, de las bolitas que nosotros llamábamos, ¿no? Ahora ya le dan un término canicas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? A eso se llama la regresión, que muchas veces, y no solamente te estoy hablando en acciones, sino te estoy hablando también en comportamientos. Hay muchos jóvenes que se comportan como niños, sobre todo cuando hacen sus berrinches. La mamá te dice, no, no puedes salir. Ah, si te haces un berrinche,
El berrinche no es de la etapa adolescente, pero el berrinche es de la niñez. Pero tú haces un berrinche, haces una pataleta, un poco más te mueres. Regresión. Vamos a la conversión. La conversión, ¿qué significa? Cuando da, o conversión, o también llamado desplazamiento. Cuando tú particularmente cambias tu forma de ser, o sea, cambias la forma de ser habitual que se ve en todo sistema. Es como, te pongo un ejemplo, en la vida, en una vida familiar donde hay maltrato. En esa vida familiar donde hay maltrato, escúchame, tú ves a tu mamá que es golpeada por tu papá. Mira, usualmente tú en el futuro, lo usual que se da, tú también te buscas una pareja golpeadora y que te golpee a ti. Eso es lo usual. Eso es lo usual. Eso se maneja de manera inconsciente. No vayas a pensar que es consciente. Inconsciente es todo. Entonces, ¿pero qué pasa en la conversión? Tú cambias de roles. ¿Qué quiere decir? En el futuro, tú no vas a ser la maltratada, sino que vas a ser tú. ¿Qué vas a hacer, chicos? El maltratador. El maltratador. O sea, tú como mujer o como varón que has visto mucho maltrato, tú como has visto capaz mucho maltrato, ahí tú vas a ser la maltratadora total. Chicos, y eso se da de manera inconsciente, todo es inconsciente, chicos, no es queriendo porque es inconsciente. Vamos a la proyección. La proyección que es cuando tú le atribuyes tus propias características a otra persona. O sea, cuando tú le atribuyes tus propias características a otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Es como, por ejemplo, vamos a imaginar que en el salón se nos ha perdido un celular y automáticamente tú le dices a tu mamá, oye, ya pues Raúl, sácalo, pues no seas choro. Y capaz tú has ido. Al final, ¿qué estás haciendo? Le estás atribuyendo tus propias características a otra persona. A eso se llama proyección. ¿Ok? Vamos a la sublimación. Sublimación. ¿Qué significa la sublimación? Cuando tú en la actualidad aceptas características que antes no aceptabas. ¿Me entiende? En la actualidad aceptas características que antes no aceptabas. Es como yo, por ejemplo, ¿no? Ahora en la actualidad acepto características que antes no aceptaba, chicos. Y ustedes dirán, profesor, ¿cuál? Yo me acuerdo toda mi vida cuando mi profesor de psicología vino al salón y me dijo, Malca, tú tienes dotes o características para ser profesor, para ser psicólogo. Y yo todavía me paro y digo, ¿qué? No, estás loco, profe, ¿qué voy a hacer para estar como usted? No, ni loco. Así, chicos, ¿ah? ¿Y por qué? Porque yo en ese momento yo no aceptaba, pues. Algunos dirán, profesor, que no aceptaba lo que me decía el profesor, porque en mi mente no estaba a ser profesor o a estudiar psicología. No estaba en mi mente en ese momento. Entonces, como yo no aceptaba, le dije esas tonterías al profesor sin darme cuenta, mira lo que iba a hacer en el futuro. ¿Y por qué el profesor me decía eso? Porque ya me había visto dotes o características de eso. Ya me había notado. Él me había visto conversar con compañeros, me había visto aconsejar, me había visto apoyar. Pero cosa que yo todavía no me daba cuenta, chicos. ¿Me dejo entender, chicos, hasta ahí? O sea, entonces, la sublimación es eso. Ahora acepta características que antes no aceptaba. Y no solamente en mi caso, ¿ah? Yo también tengo el caso de un compañero, por ejemplo, mi compañero que ahora, en ese tiempo le gustaba hacer bastantes trencitas. Varón, a mi compañero le gustaba y te agarraba el cabello así, ahora como mi cabello está un poco largo, así te agarraba y te hacía trencitas. A las chicas también, y nosotros la molestábamos, imagínate cómo la molestábamos. Uy, mami, le decíamos, ven mami, ama mi trencita. Lo teníamos loco nosotros. ¿No? Y le decíamos, tú vas a ser peluquera, le decíamos. Uy, vas a ser una peluquera, una loca vas a ser. Uy, lo molestamos feo, ¿ah? Pero sin darnos cuenta, y él en el momento, no, que me esto porque me gusta, porque yo voy a estudiar ingeniería, no, que no aceptaba. Ahora en la actualidad, ¿qué es? Ahora en la actualidad, él trabaja en la avenida Bancay. En la avenida Bancay, han visto ustedes, por Iraoka, al costadito de Iraoka, creo hay un centro de corte de cabello con donde puros varones cortan.
Ya, ahora es peluquero. Ahora su hijo, ¿qué es? Su hijo ya no, pues su hijo es barbero, ya, ¿no? Ya tiene su barbershop, todo eso. ¿Por qué? Porque se han actualizado. Pero antes no lo aceptaba, pues. O sea, ya se veía características aquí. ¿Estamos de acuerdo? Esa es sublimación. Racionalización. ¿Qué es la racionalización? Cuando tú no aceptas, o cuando tú justificas los errores como algo normal. La racionalización es cuando tú justificas tus propios errores, no los aceptas. Es como, por ejemplo, tú eres la mejor en matemática y te sacaste 0,5. Y dices, ah, no, ya me he sacado porque no, que le estoy dando oportunidades a los demás para que me alcancen. No, te sacaste el 0,5 porque te lo merecías, porque no estudiaste. A eso se refiere la racionalización, cuando las personas justifican todo como algo normal. Y de ahí tenemos la formación reactiva. La formación reactiva, ¿qué significa? Cuando tú, por ejemplo, tienes acciones muy diferentes a tus pensamientos. Acciones muy diferentes a tus pensamientos. Profesor, ¿cómo que acciones muy diferentes a mis pensamientos? Capaz, por ejemplo, yo le tengo cólera a uno de ustedes. Yo tengo una coleraza, no la puedo ni ver. Pero como yo soy su profesor y no puedo mostrar esos sentimientos, porque si no dirían, ah, soy profe, ¿cómo muestra esos sentimientos? ¿Qué hago? Yo la ataco bien. Hola, hijita, ven, ¿cómo estás? Te quiero mucho, ¿no? Pero lo hago de manera inconsciente. Cuando es de manera inconsciente, es un mecanismo de defensa. Pero si tú lo haces adrede, ¿qué sería ya? Hipocresía. Eso no es, si tú lo haces adrede, pensándolo, eso es hipocresía. No tiene nada que ver con psicoanálisis. En cambio, si tú lo haces de manera inconsciente, porque te sale natural, porque capaz muchos problemas has tenido, entonces eso sí es formación reactiva. Muy bien. Y vamos al desarrollo psicosexual de Freud. Y vamos rápido para ver lo del libro un ratito. Mira, chicos, vamos a ver la etapa del desarrollo psicosexual. Sigmund Freud nos habla de 5 etapas fundamentales en el desarrollo psicosexual. Nos habla de la etapa oral, nos habla de la etapa anal, nos habla de la etapa fálica, habla de la etapa de latencia y nos habla de la etapa genital. Mira, escúchame acá. Y cada uno está con sus edades acá. La etapa oral va de 0 a año y medio. ¿En qué consiste la etapa oral? La etapa oral te dice que los bebés todo su conocimiento lo tienen por medio de la boca. Todo lo chupan, mira, ven acá el bebito, ven acá, lo lleva todo a la boca. Y si te das cuenta, tú cargas un bebito, todo te agarra, lo quiere babear. ¿Por qué? Porque ellos están en proceso de aprendizaje. Dice que sus primeras sensaciones psicosexuales que tienen son gracias a la boca, a la etapa oral. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a la etapa anal. La etapa anal. ¿Cuándo es la etapa anal? La etapa anal es de año y medio a 3 años. ¿Qué quiere decir? La etapa anal es de año y medio a 3 años. En pocas palabras, ¿qué se da acá? El control de sus esfínteres. O sea, el niño encuentra satisfacción psicosexual cuando va a controlar o va a emitir o va a controlar sus esfínteres. ¿Qué significa sus esfínteres? Control del orín y control de las heces. Si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer todo esto cuando la etapa anal pasa, ya nosotros hemos pasado ese proceso. Imagínense cuando nosotros queremos ir al baño a orinar. ¿Qué pasa con nosotros? A miccionar. ¿Qué pasa con nosotros? Terminamos, miccionamos y nos vamos a... ¿Cómo salimos? Ay, satisfechos, ¿sí o no? Salimos contentos. Al salir satisfecho, salir contento, ¿qué significa? Es que ya tengo un dominio de la etapa anal. ¿Estamos de acuerdo? Eso se da en la etapa anal del signo
Freud. Etapa fálica. En la etapa fálica se da de 3 a 6 años. ¿Qué se da en la etapa fálica de 3 a 6 años? De 3 a 6 años se da la etapa fálica en la cual el niño encuentra satisfacción sexual al tocarse o agarrarse sus partes íntimas. Mira acá se ve el dibujito. En este dibujito se muestra con la claridad que el niño se toca sus partes íntimas. Y sobre todo en esta etapa también se da, apunten por ahí, se da los famosos complejos. Acá se da el complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Qué es el complejo de Edipo? Cuando el niño en esa edad se enamora de su madre, ¿no? Se enamora de su madre y el padre es el enemigo. Por eso el niño todo con la mamá nada más. Y el padre cuando viene lo ataca al papá. Y Electra cuando la niña se enamora del papá y la madre es la enemiga. Al papá le dice, papá, me voy a casar contigo. Y al papá, bótala a mi mamá. Profe, ¿ese es algo normal? Ese es algo normal que se da. Cosa que eso se manifiesta y eso se termina en esa etapa, pero se manifiesta cuando tú eres adulto, inconscientemente. ¿Cuándo, profesor? Cuando tú escoges a tu pareja con características similares que mamá o que papá. Por ejemplo, en caso de los varones, escogen a su pareja con características similares que mamá. En caso de las mujeres, escogen a su pareja con características similares que papá. Profe, no me asuste, profesor. Chicos, eso es inconsciente, chicos. Eso es inconsciente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo también hubiese sabido que iba a escoger una pareja similar a mi madre, no la escogía, pues, ¿no? Algunos dirán, por ahí me escucha mi esposa y me dice, oye, ¿qué tienes? ¿No? ¿Por qué? Porque eso es inconsciente. Igual, capaz mi esposa me puede decir, ¿no? Si yo hubiese sabido que tú eras igual que mi padre, tampoco te escogí. Tampoco te escogí, ¿no? ¿Por qué? Pero esas características son inconscientes. Yo sé que ahorita muchos están pensando y se están preguntando y dirán, su Dios mío, ¿qué es lo que me viene? No puede ser. Yo también decía lo mismo. Cuando era jovencito decía, mi mamá era más espesa, controladora 10.000 por 10.000. Entonces yo la tenía hasta aquí. Y decía, nunca, pobrecito mi papá, decía. Pero al final son características que tú te vas adecuando. A eso se dan los famosos complejos. Son de manera inconsciente. Vamos a la etapa de latencia. La etapa de latencia es de 6 a 12 años. Es donde particularmente viene la identidad sexual. Acá ya reconoce su identidad varón con juegos de varones y mujer con juegos de mujeres. O sea, se conoce los estereotipos en esa etapa de latencia. Y vamos a la etapa genital. En la etapa genital ya se da de 12 a 16 años, o sea, la etapa que están ustedes, donde ya tienen el gusto por el sexo opuesto, donde ya quieren tener capaz su pareja, su enamoradito o enamoradita, ¿no? ¿Les ha pasado eso o no les ha pasado, chicos, todavía? ¿Les ha pasado? Todos se quedan mudos, ¿qué pasó? ¿O no les ha pasado todavía? ¿Qué dicen? Un silencio total en el aula. Cuando hablamos de si les ha pasado que les gusta a alguien o no les gusta, todo el mundo se queda callado. Y si están mirando los costados y la mamá está por ahí todavía. Chicos, a todos les ha pasado. Porque es el gusto que usted tiene por el sexo opuesto. Es como, por ejemplo, que digan que te gusta un chico es algo normal. Más bien preocúpate si tú dices no me gusta a nadie. Es algo normal, chicos. Una cosa es gusto y otra cosa es que tú estés con la pareja. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Listo, muy bien. Hasta ahí es lo que hacemos de la temática el día de hoy. Acerca de psicoanálisis. Muy bien. Nos vamos a lo que es el libro. Váyanse al libro. Esto habíamos hecho. Váyanse al libro. Vamos aquí. Teoría psicoanalítica.
¿Listo? ¿Estamos en el libro? 276, página 276. Página 276. ¿Ya puedo comenzar? Sí. Sí. Listo, vamos acá. Sigmund Freud fue el creador del psicoanálisis, que estudia lo Inconsciente. Inconsciente. inconsciente y tiene como mecanismos de Defensa. defensa. Muy bien. La 2. Se le considera el mecanismo de defensa más importante a la... ¿A qué? Se le considera el mecanismo más... Psicología. No, el mecanismo. Acá el mecanismo de ¿Protección? defensa más importante a la... Porque considera que es el principal proveedor de los contenidos al inconsciente. Es acá. ¿Pero a quién? A la represión. O sea, los datos negativos que te ha pasado a ti en tu vida, en la infancia, chicos, van a generar muchas cosas en el futuro. Los traumas, los miedos, los temores, van a generar muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Contenidos al inconsciente. Dice acá, la consiste en atribuir a otros individuos la proyección. ¿Se acuerdan? El mecanismo de defensa, proyección, que consiste en atribuir a otros individuos características que le pertenecen a uno mismo. Características que le pertenecen a uno mismo. Listo. Vamos a relacionar. Acá está del segundo enfoque de Freud. El segundo enfoque, hipótesis topográfica. Principio moral, ¿quién es? El que hace todas las cosas del yo. Super yo. yo. El super yo. Principio de placer, Ello. el ello. Y principio de realidad, el yo. Yo. Entonces, ¿cuál sería la relación? DCBA. 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 Vamos a la 5. Ese es el primer enfoque ya. Hipótesis estructural. Primer enfoque. O sea, consciente, ¿cuál es? Consciente, darse cuenta de las cosas. Acá es la A. Inconsciente, lo oculto Oculto en la mente. lo oculto en la mente. Integrados por los contenidos o conocimientos, preconsciente. Presente. Hipótesis estructural, primer enfoque. ¿Cuál es la relación? BDAC. EDAC, listo. Vamos a la 6. Acto fallido está en la A. Acto fallido está en la A. Acá está todo. No sé por qué se ha puesto así. Acto fallido, sueños, síntomas compulsivos e hipótesis. Acto fallido, ¿cuál es? Errores que se dan en Errores que se dan en la vida. Sueños, Impulsos. Impulsos. impulsos inconscientes o deseos. Esa voz está fuerte. Síntomas conversivos. Problemas. Lo transforma en síntomas síntomas físicos. físicos. Y la hipnosis técnica, Técnica. ¿no? Para llegar al semi-inconsciencia. ¿Cuál es la relación? CDAB. CDAB. Vamos a verdadero o falso. Ya, vamos. Dice, Freud sostiene que las fuerzas psicodinámicas mayores emanan principalmente de la parte consciente de la mente. ¿Verdadero o ¿Falso? ¿Falso? Falso. Claro, es de lo inconsciente. Falso es ahí. El superego se forma principalmente en el momento de la resolución del complejo de Edipo. El superego se forma principalmente en el momento
de la resolución del complejo de Edipo. O sea, cuando termina prácticamente la etapa fálica, o sea, de 13 a 6 años. Verdadero, ¿por qué? Porque el superego es cuestión de normas. Cuando está terminando ya prácticamente 5 o 6 años, el niño ya puede acatar normas. Ya se da cuenta que las normas son beneficiosas para él. Entonces, verdadero. La etapa oral va desde el nacimiento hasta el año y medio aproximadamente. Verdadero. Verdadero. Tánatos se refiere a la destrucción del hombre. Tánatos. Eros, Verdadero. Eros, principio de vida. Tánatos, principio de muerte. Claro, verdadero. Por tu egoísmo, por todo esto, el hombre se destruye a sí mismo. El complejo de Edipo y el complejo de Electra se manifiestan en la etapa oral. Falso. 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 La fase anal es la satisfacción a la expulsión y retención de heces. Falso. Verdadero. Verdadero. Claro. Anal. La fase en la que la adolescencia siente placeres se denomina genital. Falso, es cuando eres niño. Claro. Ahí es falso porque placeres se puede decir placeres por la comida, por cualquier cosa, ¿no? Ahí es deseos y gustos. Latencia es la época que corresponde a la niñez. Verdadero. Verdadero. Vamos a la 9. La formación reactiva consiste en atribuirle cualidades opuestas a las que posee. Atribuirle cualidades opuestas a las que posee. Verdadero. Verdadero. La racionalización es la justificación de errores y fracasos. Verdadero. Verdadero. La sublimación consiste en mostrar sentimientos. Falso. Falso. Cuando cometemos errores al hablar se denomina lapsus linguis. Verdadero. Listo. Muy bien, vamos. ¿Y acá qué es lo que tienen que poner? Solamente las fases. Fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latencia, esa lactancia, latencia, ¿no? Y fase, ¿cómo se llama la otra fase? Acá póngale latencia, cámbienlo ya. Y acá es la fase genital. Listo. Ya pasamos el tiempo. Vamos a hacer acá, a ver, Freud llegó a sus interpretaciones a partir de B y C. B y C. Muy bien. Son intereses del psicoanálisis. Dos y cuatro. A ver. Interpretación del sueño, sexualidad humana. Sí, la 2 y 4. Acerca de los llamados neopsicoanalistas, ¿es correcto afirmar? ¿Cuál sería ahí? Ahí está la respuesta. ¿La ven? ABC. Listo, dice, mencione lo correcto sobre el psicoanálisis. Ahí. La E, muy bien. Para explicar la topografía del aparato psíquico, Freud comparaba la mente con ¿qué? Con eso. ¿Un sueño? ¿Con un río? Ah, no. Iceberg. Con un iceberg. Listo, muchachos. Hasta ahí nos quedamos. Y chicos, me hacen la tarea domiciliaria número 4, que es, ¿ya? Me hacen la tarea domiciliaria y lo presentan, ¿no? Lo presentan en su tiempo debido, por favor. Estamos dando informes al director para que
comiencen a llamar a sus padres, no se metan en problemas, prof. ¿Ya, chicos? Entonces, estamos culminando hasta ahí lo que es la clase. Estamos culminando lo que es la clase, chicos. Y hasta ahí queda todo. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense, chicos, y vayan a descansar aunque sea unos 20 minutos. Cuídense, chicos. Vayan estudiando para la próxima, que puede haber un examen los 10 primeros minutos. ¿Ya? Nos vemos. Cuídese, profesor. Cuídense, gracias, chicos. Cuídense ustedes también.